Muy buenos días a todos, un gusto de saludarles en este domingo 30 de mayo, ya casi mitad de año, a todos los que están en distintos lugares, ¿no? Ayer hablaba con una persona en Colombia, Cristian, un gusto, y me contaba que en la familia escuchaban estos mensajes. El Señor les bendiga y que lo sigan haciendo, no estoy seguro hasta cuándo lo haré, porque ya estamos volviendo a la normalidad, etcétera, pero a lo mejor podemos grabar nuestros propios servicios que hacemos el domingo, porque esto yo lo grabo el día sábado y lo subo el domingo en la mañana. Bueno, vamos a seguir viendo este tema, a lo menos estos temas que quedan varios, que son importantes, que se llama, esta serie de mensajes se llama En esto creo. ¿No? Ya hemos dicho y argumentado de que todos actuamos de alguna manera, y esa manera que actuamos generalmente obedece a unas creencias que nosotros tenemos. A veces están más o menos estructuradas, ¿no? La gente a veces, simplemente existe y otros viven, ¿no? Que hay una gran diferencia entre las dos. Entonces, pero desde el punto de vista de la Biblia, obviamente, hay un llamado para vivir de acuerdo, ¿cierto? De acuerdo a los preceptos, a los mandamientos, al plan que Dios tiene para la humanidad. Y cuando digo la humanidad es para cada persona, incluyéndote a ti, de forma particular, ¿cierto? En este caso, el Evangelio es muy personal en algún momento, cuando uno se vuelve a Dios. Yo no lo heredo de alguien, porque mi abuela fue cristiana y yo soy cristiano. Eso no es así, ¿no? La Biblia se requiere de una decisión personal, es inteligente y un acto de voluntad personal. Déjeme leer en el Antiguo Testamento, antes que se cumpliera la promesa de la venida de Jesús, Salmo 27. Aquí dice David: el Señor es mi luz y mi salvación. Usa la palabra salvación, qué interesante. ¿A quién temeré? ¿No? Aquí ha dado un sentido de protección, pero de salvación, ¿no? El Señor es mi baluarte, es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Bueno, y ahí sigue el Salmo 27, pero quería referirme a este versículo porque usa la palabra salvación. En el Antiguo Testamento normalmente pensamos que, Jesucristo es nuestro Salvador, pero Jesucristo después de cientos de años nació a este salmo que tenemos acá. Pero antes Dios también salvaba, de otra manera, como lo hacía en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Estaban las leyes, etcétera, cumplir ciertas cosas, pero eso cambió con el nuevo pacto que se hizo en Jesucristo, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a presentarnos en oración para entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, en esta mañana queremos en primer lugar darte gracias, alabar tu nombre, reconocer, Señor, que tú eres Dios. Aun cuando lo neguemos, tú no dejas de existir. Tú eres, para muchos en el mundo, eres nuestro Dios, eres mi Dios. Bendito Dios, nuestra vida está guardada en ti, así como David en este Salmo 27. Que, Señor, ¿quién podrá amedrentarme? ¿Cierto? ¿Quién podrá tomar mi vida si mi vida está guardada en ti? A menos que tú lo decidas. Señor, gracias porque tú has hecho un plan perfecto para conocerte, para reconciliarnos, para volvernos a ti. Te lo agradecemos. Dirígenos en esta mañana al pensar a través de tu palabra lo que significa esta palabra para cada uno de nosotros, que es salvación. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado en base a algunas palabras hablando en esto creo. Recuerden que estuvimos hablando de Dios, la creación, hablamos de Jesús, hablamos del Espíritu Santo, que para los cristianos es lo mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Después hablamos de la importancia de la Biblia, ¿no? No es tu verdad, no es mi verdad, sino que es lo que Dios ha establecido. Él estableció las leyes, ¿no? Luego estuvimos viendo la semana pasada, por 2 domingos, acerca del hombre, la condición del hombre como creación de Dios y como creación distintiva, ¿eh? Fue única dentro de la creación. Habrá muchas bellezas en el mundo, tanto en las plantas, en el mar y en los animales que Dios creó, pero sin embargo Dios de manera totalmente singular, ¿cierto? Creó al hombre.
Mujer y hombre lo creó, dice el Génesis, ¿no? Y lo creó con atributos especiales. Si bien también no somos considerados del reino animal, y tal vez algunos hombres así se comportan, desgraciadamente, pero cuando el hombre está lejos de Dios, obviamente viene la depravación, ¿no? La enajenación. Pero Dios nos dio la capacidad de poder, nos hizo a imagen y semejanza de Dios, vale decir, podemos conocer y podemos pensar también en abstracto, podemos pensar en el futuro y otras condiciones que nos hacen obviamente muy especiales y únicos en la creación de Dios. De hecho, Dios le dio el trabajo al hombre para que administrara a la humanidad, ¿no? En la creación. No lo hemos hecho muy bien, ¿cierto? No lo hemos hecho muy bien. Pero cuando uno tiene una visión a través de la Biblia, obviamente uno mira y cuida de manera distinta el entorno donde tú estás. Yo no necesito estar en Greenpeace u otras ONG a través del mundo para tener una visión correcta de lo que es mi medio ambiente. Simplemente me basta ser cristiano. Y ser cristiano no significa, bueno, que yo voy a la iglesia, creo en Jesús, etcétera, etcétera. No. Abarca toda nuestra vida, ¿no? Mis compañeros, mis amistades, mi familia, incluso mis animales, si los tengo. O sea, mis árboles, ¿no? Todo eso yo lo miro de manera distinta y sé que tengo que cuidarlo porque de alguna manera seguimos haciendo la tarea que Dios le dio a Adán, que administre y cuide la creación y la sustente. Nosotros ayudamos a Dios en la sustentación del universo o de su creación, aun cuando no lo hemos hecho muy bien. Bueno, vimos el hombre por 2 veces y hoy día entonces vamos a ver la salvación. El gran tema de la salvación en la Biblia es el tema central. Y esta no es una filosofía, ni una teoría, etcétera, sino que la salvación está referida, como ustedes seguramente lo han escuchado miles de veces, pero hoy día lo vamos a explicar tal vez una vez más, para que entre a nuestro corazón principalmente y tomemos una decisión. Porque la salvación no es instantánea por el hecho de que tú seas un ser humano. La salvación es otorgada a aquellos que vienen a Dios, aquellos que se arrepienten, aquellos que dicen, bueno, yo he andado lejos de Dios, no lo he considerado en mi vida, le he dado la espalda a Dios, he vivido de manera egoísta, por lo tanto, y eso me ha traído perjuicios, no solo personales, sino también a aquellos que me rodean. Por lo tanto, yo necesito volver a mi Creador, no a cualquiera. No estoy hablando de ni siquiera una iglesia, es a mi Creador. Porque si yo he fallado, ¿cierto? El original se ha dañado. El diseño que Dios hizo en un principio fue, ¿cierto?, roto por la desobediencia y le dimos la espalda a Dios. Bueno, Dios creó en su infinito amor, dijo, bueno, ¿cómo me conecto nuevamente? O cómo en la humanidad y el hombre puede volverse a mí y tener una relación. Obviamente que no basta un ejercicio intelectual, ¿no? O filosófico, de meditación, no es tan intrincado. En verdad, las palabras de Dios lo que nos muestra la Biblia son maravillosas. Y vamos a verlo un poco y explicar. No vamos a alcanzar a hacerlo todo, pero quiero dejar lo más importante en vuestro corazón. En primer lugar, uno debe reconocer la condición que tiene delante de Dios. Me estoy refiriendo al Dios de la Biblia, que luego se reveló no solamente a través de la palabra de Dios que nos dejó, sino se reveló a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 1, no lo tengo ahí, pero lo menciono, dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en el pasado, ahora ha hablado y se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 1 de alguna manera describe en 4 o 5 versículos muy bien, entonces que la salvación viene a través de, no de algo, sino a través de alguien, que es Dios mismo encarnado. Y esto es un milagro. Esto es sobrenatural. Esto es desde el punto de vista humano tal vez irracional. Pero Dios, que es todopoderoso, así le plació. Así lo hizo. Y bueno, y Dios puede hacer milagros. Tal vez el mayor milagro uno podría referirlo a una sanidad, que para nosotros podría ser extraordinaria. Yo he visto la mano de Dios, de cómo ha obrado en sanidad física de personas.
Pero tal vez el milagro más grande que puede suceder en la salvación es cuando el hombre, o tú y yo, nos volvemos a Dios. Entonces esto no es instantáneo, sino que requiere de un acto de voluntad. Como el hijo pródigo, ¿cierto?, que andaba lejos de Dios, pero en algún momento se sentó, pensó, dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y empezó a reflexionar y dijo, bueno, en la casa de mi padre. ¿Ah? Y al final no solo se quedó en el pensamiento, sino que tomó una acción. Aquí estamos hablando de Lucas capítulo 15. Entonces es una historia muy bonita, pero que nos muestra muy bien esta palabra, aun cuando no aparece la palabra, o aparece, no estoy seguro, salvación, ahí en Lucas 15, cuando termine, este hijo estaba perdido, pero ahora es hallado. Entonces requiere una condición, y el hijo pródigo, ¿qué es lo que hizo? Para salvarse de su condición y volver a la casa de su padre, obviamente tomó la decisión, dio un giro de 180 grados y dijo, ahora voy a caminar con Dios. Y no se requieren luces, ni relámpagos, ni truenos, aun cuando Dios podría hacerlo, ¿no? Sino que un acto sincero es lo que yo llamo los buscadores sinceros, ¿no? Los buscadores sinceros. Bueno, la salvación. Y aquí yo le puse un subtítulo que hablamos de la gracia de Dios, ¿no? Dada la condición del hombre de pecado, y pecado, la Biblia lo define, ¿cierto?, como pecado, lo define como el acto egoísta del hombre de vivir su vida sin la dirección de Dios. Y cuando nos volvemos a Dios, naturalmente Dios tiene su exigencia. No basta simplemente decir, bueno, yo creo en Dios. No, el llamado que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, es a vivir, no solamente creer en Dios, sino que vivir de acuerdo a como Dios quiere. Ahora, eso no lo vamos a lograr aquí en la tierra, ¿no? Pero todos los días, con la ayuda de Dios en nuestra vida, con la presencia del Espíritu Santo en la vida de sus hijos, nosotros podemos vencer, ¿no? Y ser cada día más semejante o parecido a Jesús, que es tal vez el modelo que Dios mismo y Jesús mismo nos dejó. Entonces, la salvación está muy implícita con la gracia de Dios. Y ya hemos definido gracia, y ahí lo vamos a leer también. Déjenme empezar por el primer versículo y vamos a hablar sobre estos 4 versículos hoy día, solamente para explicar el tema de la salvación. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, es otra cosa, es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, Hechos 1:8. En verdad, estaba buscando Hechos 4:12, dice, de hecho, dice, en ningún otro hay salvación, pero porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. O sea, no hay que reinventar la rueda, como dicen por ahí. O sea, Dios ha establecido el camino único, suficiente para alcanzar la salvación. Y cuando digo la salvación es cuando uno da un giro de 180 grados en un acto de voluntad y le dice, Dios, yo reconozco que soy pecador. Vale decir que he vivido lejos de tu dirección y te he dado la espalda y ahora quiero caminar contigo. Entrego yo mi vida en tus manos. Ven a vivir conmigo en mi corazón, con la presencia del Espíritu Santo. Reconozco que Cristo murió en la cruz por mí y Él pagó la deuda de mi pecado, de mi desobediencia, de haber vivido egoístamente lejos de ti, y yo me apropio ahora y quiero ser un hijo tuyo. En ese momento Dios viene a vivir en tu vida y te sella con la presencia del Espíritu Santo y tú pasas a ser salvado, digámoslo de esa manera. O, como dice Juan 1:12, pasamos a ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Cuidado. Esta pregunta siempre yo la hago a la gente. ¿Tú eres un hijo de Dios? Bueno, me dice, ¿qué cree que soy un animal? Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. El hijo es el que reconoce al Padre, el hijo es el que obedece al Padre, el hijo es el que sigue al Padre. Son dos cosas distintas. Entonces dice, porque en ningún otro hay salvación.
Y este es el esfuerzo que el hombre siempre ha hecho a través de toda su historia de poder alcanzar, digámoslo así, la perfección. Y esa perfección, bueno, digámosle, desde el punto de vista bíblico, ha alcanzado su salvación. Y hay un montón de religiones orientales y aparece todos los días una en que dice, mire, aquí es el camino. Entonces, no basta simplemente poder enfrentar la vida de una manera serena. Algunos meditan y dicen, sabe que esto me ha hecho muy bien, ahora estoy equilibrado, etc. Lo que es bueno, ¿no? Es bueno aprender a vivir en un mundo con tanto estrés. Pero sin embargo, eso no es salvación, desde el punto de vista bíblico, ¿no? Es mucho más allá, no es que yo me sienta bien. Obviamente que la salvación a través de Jesús después me hace sentir bien. Y como dice un pensador por ahí, C.S. Lewis, digamos, es la alegría. Y Jesús lo dijo también en Juan, que ustedes me conocerán a mí y la alegría será completa. Esta es una alegría no solo para vivir aquí en la tierra, sino que trasciende por la eternidad, que es una de las promesas que Dios hizo. Porque el ser humano es inmortal, ¿ah? Según la Biblia. Para los cristianos, eso nosotros lo creemos. Nuestra vida trasciende por la eternidad. No lo olvidemos. Y por eso Dios nos quiere nuevamente de vuelta. Entonces, en ningún otro hay salvación. Y el hombre ha hecho esfuerzo de tipo filosófico, moral, portándose bien, etcétera, haciendo esfuerzos, ¿no? De alguna manera pagar, ganarse la salvación. Sin embargo, la palabra que yo puse aquí y que lo vamos a leer a continuación en Efesios 2, 8, 9, nos habla de la gracia de Dios, gracia de Dios. Y la gracia de Dios es simplemente recibir algo que tú no mereces. Esa es nuestra condición, nuestra posición delante de Dios está rota y yo en forma personal, nada, según la Biblia lo dice, porque todos dicen Romanos 3:23 creo, todos estamos destituidos de la gloria, de la presencia de Dios, de gozar, ¿cierto?, de esta reconciliación con Dios, porque todos somos pecadores. Entonces yo no puedo, de mí, enfermo, ¿cierto?, pecador, no puedo por sí solo salvarme. Necesito de alguien que pague la cuenta y que sea, no como yo, sino que sea perfecto. Y Jesucristo lo fue. Por lo tanto, Dios hoy a Emilio Zapata, Dios lo mira, no me mira directamente, me mira a través de Jesús, ¿no? Y en Él yo he sido justificado. En Él yo he sido justificado. Yo tenía una deuda que pagar, ¿cuál era la deuda? La deuda del pecado. Ahora, el pecado básicamente, obviamente, es vivir la vida sin Dios. Y vivir la vida sin Dios trae consecuencias que podrían ser las acciones del hombre y que normalmente yo le llamo pecados, con S. La consecuencia del pecado, de vivir lejos de Dios, trae consecuencias, pecados, acciones, asesinato, maldad, mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ven a su alrededor es consecuencia justamente de que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Por lo tanto, ¿cierto?, en ningún otro hay salvación. Y aquí en Juan, en el libro de Juan, ustedes pueden leer, por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy la puerta. No está hablando, yo soy una de las puertas. Así que el dicho que normalmente escuchamos que dice, todos los caminos llegan a Roma, suena muy bonito. Y algunos dicen, bueno, unos llegan por aquí, otros llegan para allá. Es verdad, pero al final deberíamos encontrarnos en el mismo Dios de la Biblia. O sea, yo entiendo de que muchos llegan a Dios de distintas maneras. Algunos llegan cuando están bien, otros llegan cuando están enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegamos a un solo camino. El dicho que dice todos los caminos llegan a Roma, bueno, lamento decirle que la Biblia dice que hay muchos caminos que llegan al infierno. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, en ningún otro hay salvación. Aquí lo singular, lo particular y lo único, ¿cierto?, por medio del cual nosotros podemos ser salvos es a través de Jesús. No a través de una iglesia, no a través de una filosofía. No, es un acto de fe que yo pongo en el sacrificio de Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres
y ese otro nombre podríamos llamarle cualquier cosa o esfuerzo que el hombre hace para alcanzar la salvación. Y alcanzar de alguna manera la misericordia de los dioses, llamémosle así, ¿no? De hecho, en la Biblia hay muchos relatos relacionados con esto, el esfuerzo del hombre de alcanzar la salvación. Sigamos para que terminemos. Efesios 2, 8, 9 también es un versículo clave para que nos habla de la salvación. Dice capítulo 2, 8 y 9 de Efesios: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Ya explicamos, ¿cierto?, la palabra gracia. Algo que tú recibes sin merecer. Tú merecías el castigo, pero por gracia, por haber puesto tu fe en Jesucristo, entonces Dios te perdona. Esto no procede de ustedes, la salvación, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Vale decir, cuidado aquí, cuidado, esto de las obras, ¿no? De las obras, porque hay gente que dice, bueno, yo haciendo el bien y haciendo cosas buenas por la humanidad, entonces yo voy abonando a mi cuenta de la salvación en el cielo. Entonces, cuando yo me muera y me presente delante de Dios, le voy a decir, oye, pero si yo di tanto, yo tenía plata, así que le di a la gente, así, y tú no me lo tienes anotado. Bueno, aquí, digamos, déjeme decir lo siguiente: nada de lo que hagamos, con nada de lo que hagamos, yo puedo obtener la salvación. Jesús hizo todo, con mayúscula, la palabra todo, para que yo alcanzara la salvación. Lo único que tengo que poner yo entonces es mi fe en la obra de Jesús, en un acto de contrición y sincero delante de Dios, decir gracias Jesús porque tú moriste por mí, yo merecía eso en la cruz, por lo tanto yo tengo la salvación, porque aquí dice que por fe, ¿no? Mediante la fe, no por obras para que nadie se jacte. Y esto obviamente no discrimina. Delante de Dios somos todos iguales. Tú puedes tener millones de dólares o no tener nada, pero delante de Dios las dos personas son iguales. Bien, de esto podríamos hablar mucho más, pero lindo. Ahí está la gracia de Dios entonces. Y digamos algo más, antes de pasar al próximo versículo, que déjame explicar un poquito esto del acto de justicia o la justificación que Dios nos hace a nosotros. Porque cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Dios nos declara justos y limpios, ¿no? Borra todo nuestro pasado. No importa la maldad que sea, no importa el pecado que hayas cometido, Dios te recibe tal cual y Él empieza a trabajar en tu vida junto con Él. Pero ya eres un hijo de Él. Y Dios lo que hace, Dios te recibe tal como estás. No importa a veces, pero tú tienes un valor especial y único para Dios. No lo olvides nunca eso. Encontramos en la vida de Jesús que lo hizo con tanta gente que se encontró, ¿no? Entonces lo que hace Dios es te toma en su mano y Él empieza a trabajar en tu vida. Obviamente que Dios nos pide un montón de cosas a través de la Biblia. Es como aquí en la tierra, ¿no? En la tierra existen las leyes. ¿Por qué existen las cárceles? Porque alguien declaró una sentencia y dijo, esta persona es culpable. Imagínense, eso lo hacemos aquí en la tierra. Ahora, delante de Dios estaríamos todos presos. Pero gracias a Dios hay muchos que han creído y adquirieron su libertad. Esa libertad distinta, que llamémosle la libertad espiritual. Y de hecho hay presos físicamente que han conocido de Dios en la cárcel y aun cuando físicamente están presos, espiritualmente están libres. Han alcanzado la salvación que Dios ofrece. Entonces, frente a una desobediencia de los estatutos de aquí en la tierra, nosotros tenemos los tribunales. Ahora, espiritualmente hablando, también pasa lo mismo. Entonces Dios dicta sentencia. Pero cuando nosotros conocemos a su Hijo y lo aceptamos como nuestro Salvador, Él deja caer, ¿cierto?, el martillo y dice, te declaro justo. Claro, alguien dice, pero así nomás. Bueno, ahora se requiere obediencia. No, se requiere obediencia. Muy bien.
Vamos a seguir entonces con Juan 3:16. Dijimos Juan 3:16, este es un versículo muy conocido, algunos dicen que es el corazón de la Biblia, y que si existiera solo este versículo sería suficiente. Bueno, el resto de la Biblia también es importante, porque la salvación no es algo que apareció así de repente, a Dios se le ocurrió. No, es un tema grande que está aquí en la Biblia. Ya es una historia de Dios con el hombre. ¿Ah? Porque Dios, pues lo dicho, bueno, haber mandado a sus mensajeros, que son los ángeles, y haber dicho, bueno, con una varita ahí nos toca arriba en la cabeza y listo, nos transforma. No. Ese no fue el plan de Dios. Dios trabajó también con hombres pecadores, ¿cierto? Que los llamó para un servicio especial, los mismos discípulos. Dentro de los discípulos estaba Judas, imagínense. O sea, estaban dentro del grupo. O sea, si hubiese sido una pequeña iglesia de 12 personas aquí en la tierra, bueno, siempre hay algunos, no todos los que vienen a la iglesia o no todos los que oyen son hijos de Dios. Yo podría ir todos los domingos, ir en la semana a la iglesia a cantar, pero no ser un hijo de Dios, cuidado. El Señor nos llama a tomar conciencia profunda de nuestra relación con Dios. ¿Por qué lo sigo a Jesús? Ya, pero ese es otro tema. Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Seguramente ustedes se lo saben, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya, en primer lugar, ¿cierto? El amor de Dios. Tal vez es el primer paso que uno debe conocer cuando uno no es un hijo de Dios y quiere ser hijo de Dios, es reconocer que Dios me ama. Ahora, este amor está disponible para todo el mundo, para todo el mundo. Y no malentendamos esto, porque Dios también es justo. Es una cara de dos lados, ¿no? Porque hay algunos que dicen, bueno, al final si yo me muero, en verdad, como Dios es amor, entonces me va a decir, bueno, entra a vivir conmigo por la eternidad. En lo que la Biblia describe, en lo que llamamos normalmente el cielo, ¿no? Dios es tan bueno y es amor. No, cuidado. Dios también es justo y va a hacer justicia. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice la Biblia. En el mismo capítulo 3, si ustedes lo leen completo, el libro de Juan, hablan de que aquellos que lo recibieron y creyeron, bueno, tienen vida eterna. Y los que no lo recibieron, no hicieron una decisión. Y esto es clave también, y es dramático a veces, obviamente, ya han sido condenados, dice. Ya han sido condenados. Los que rechazan a Dios o rechazan la gracia de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo. Entonces, el amor de Dios, Dios me ama. Eso es el primer paso. Dio a su Hijo unigénito, aquí está el medio a través del cual yo puedo salvarme. Para que todo el que cree en Él, bueno, no todo, ese todo está indicando para que todo aquel, o sea, aquí hay 1000, los 1000 en forma instantánea no. De los 1000 yo pregunto, bueno, ¿quiénes creen? Habrán, bueno, a lo mejor 300, levantan su mano. Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, hay una, no es que Dios discrimine, ¿no? Es lo que Dios nos pide para poder restablecer nuestra relación con Dios. Recordemos que Él es santo, santo, santo. Nosotros somos pecadores, 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 ¿no? Para que todo el que cree en Él no se pierda. Y aquí cuando dice no se pierda, vale decir, para que esté conmigo para siempre. No solo mientras, ahora que en el momento que yo hago una decisión por Cristo, sino que hasta después que muera. Por eso la muerte, para los que son hijos de Dios, cobra un sentido totalmente distinto. Es un paso, un punto hacia la vida mejor que Jesús nos prometió. Y de eso pueden leer Juan 14, versículos 1, 2 y 3. Es muy lindo eso. No se pierda, sino que tenga, ¿qué? Dice, tenga vida eterna. Y vida eterna es algo que no termina. Entonces, cuidado. Aquí está este versículo, Juan 3:16. Y el último que vamos a ver es 1 de Timoteo 2:5. Hay muchos otros versículos. Yo escogí algunos, especialmente para aquellos que por primera vez o segunda vez están escuchando sobre este tema, pero también para los viejos. para los que han escuchado esto por mucho tiempo. Capítulo 2, versículo 2, versículo 5. ¿Por qué dice? Porque hay un solo Dios. ¿Recuerdan esto que decíamos? Todos los caminos llegan a Roma.
Bueno, hacemos una equivalencia y decimos todos los dioses llegan a Roma. Porque la gente dice de manera muy, que suena muy bonito y tolerante, ¿cierto? Dice, bueno, tú tienes tu Dios, yo tengo mi Dios, etc. No, es el Dios de la Biblia. Es una de las preguntas que yo hago a la gente y te la puedo hacer a ti. Tú me puedes decir, sí, yo creo en Dios. Entonces la pregunta siguiente que te voy a hacer es, dime cómo es tu Dios. A lo mejor me habla un poco de esto, ¿ya? Pero la Biblia describe el Dios que es y punto. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, ni siquiera un pastor, ni siquiera un sacerdote, no hay nada, hay un solo mediador. Nosotros tenemos entrada directa y le podemos pedir perdón ahí donde tú estás. Si no estás yendo a la iglesia, pero no eres creyente, tú puedes arrodillarte y decirle, Señor, yo entrego mi vida a ti, ¿no? Y dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que Él dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, ¿no? Un solo mediador. Un solo mediador. Obviamente que después uno lo hace ver, tú lo puedes hacer ahí, pero después está el tema de la iglesia. Bueno, una iglesia cristiana, donde se enseñe la palabra de Dios, ¿cierto? Hay algunos que me han pedido, por ejemplo, el consejo, que están en otra parte de fuera de Estados Unidos, me dicen, pastor, ¿a qué iglesia puedo ir? Bueno, ese es un consejo que también podemos hablarlo otro día. Pero, básicamente, aquí tenemos el mensaje de salvación. Este es el gran tema de la Biblia. El gran tema de la Biblia. Nuestra alma va a hallar sosiego o haya sosiego cuando nos volvemos a nuestro Creador. Y lo que decía adelante, que lo dejé inconcluso, ¿no? Yo no hago cosas para alcanzar mi salvación. El mérito en un 100% lo hizo Cristo. Eso lo explica muy bien el libro de Hebreos. Dice que Él de una vez por todas, ¿cierto? Ya no es necesario más sacrificios, como lo hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento, cada año, repetitivamente. No, ahora está el Cordero, que es Cristo Jesús, perfecto, que Él hizo el sacrificio de una vez para siempre. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es poner nuestra fe, nuestra confianza en este plan de Dios y creerlo en nuestra vida. Entonces, son dos cosas muy distintas. Yo no hago esfuerzos para alcanzar mi salvación, o no hago cosas o acciones, excepto una decisión en fe y voluntariamente diciéndole a Dios, aquí está mi vida. A raíz de ese encuentro con Dios, yo ahora puedo hacer cosas, que es distinto. Yo no hago cosas, ni hago méritos, excepto lo que dije, para alcanzar la salvación. Pero una vez que soy hijo de Dios, todo lo que yo hago es producto de mi relación con Dios. ¿Me entienden? No es al revés. Yo no hago mérito ni etcétera, etcétera para ganarme la salvación. Mi salvación está ganada, está cumplida, está consumada en la cruz, totalmente. Y a raíz de ese encuentro, entonces, yo ahora puedo dar a la gente, pero ya es distinto. No lo hago para ganarme la salvación, sino como producto de mi relación con Dios, y porque Dios me dice que yo debo ser generoso, debo compartir con los demás, debo amar a los demás, etcétera. Todo lo que Dios me pide, pero ¿lo hago en quién? ¿En el nombre de Emilio? No. Lo hago porque soy un hijo de Dios y en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, entonces, brota en gratitud a Dios, y porque Dios me amó, yo ahora pongo mi vida y todo lo que tengo para el reino de Dios. Entonces ahí está el tema este gran tema de la salvación. Podríamos hablar mucho más porque podríamos conectarlo con el Antiguo Testamento, ¿no? De cómo la gente se arrepentía y cómo
y de cómo la gente se apartaba también, recuerdan el pueblo de Israel. Pero, gracias a Dios, este mensaje hoy día está disponible para cada uno de nosotros, para nuestros familiares, para nuestros amigos, etc. Nosotros aquí en la iglesia estamos orando por 24 personas con su nombre para que ellos puedan entender y alcanzar la salvación. Tal vez si tú eres un hijo de Dios, tú puedes orar por alguien, Señor, a través de la obra del Espíritu Santo, en la obra de aquellos que no son hijos de Dios, que empieza a trabajar en sus corazones y en sus conciencias, y puedan algún día volverse a Dios, al Dios de la Biblia. Una vez más lo insisto. Por lo tanto, ahí tenemos estos 4 versículos que son clave en este gran tema de la salvación. Y cuando tenemos salvación, amados, ¿sabes lo que encontramos? Paz. Paz. No estoy diciendo que uno no siga investigando y sabiendo, buscando, pero ya estoy bajo un techo. Estoy bajo la protección de Dios. Y desde ahí miro hacia el lado, ¿no? Pero ya creo algo. Mi creencia ya está cimentada. En esto creo ahora. Y esto creo, en todo lo que hemos visto en todos los domingos anteriores, obviamente eso sustenta mi vida. Y ¿sabes? Lo más maravilloso que trae es gozo y paz. Gozo y paz. La alegría, ¿cierto?, de ahora ser un hijo de Dios y estar con el Padre en comunión a través de Jesucristo, ¿no? Y gozo, ¿por qué? Porque a pesar de las circunstancias que vamos a vivir aquí en la tierra, y yo no estoy prometiendo que no te vayan por ser hijo de Dios, estás liberado de todas las vicisitudes que vas a pasar, de enfermedad. No. Pero la gran diferencia que la Biblia plantea es que tú puedes vivir la misma situación, la misma tragedia, pero algunos la van a pasar solos, sin Dios, y otros la van a pasar con Dios. Tenemos una hermana aquí por la cual hemos orado y estamos orando, que ha tenido a veces recaídas por un cáncer que ella tiene. Y nuestra hermana Eva, estamos orando por ella, pero ella, aún en todos estos años que ella ha padecido esta enfermedad, ella sigue confiando en Dios. Su vida está en las manos de Dios. No solo ahora, por ser hija de Dios, es por la eternidad. Obviamente le estamos pidiendo a Dios, porque ella es joven, quisiéramos que esté con nosotros. Ella tiene sus hijitos. Pero podríamos pensar en el caso más trágico, ¿no? Que cuando a veces parten nuestros familiares. Pero si son hijos de Dios, es verdad que vamos a llorar. Como yo tuve un hijo que también partió. Vamos a llorar y vamos de alguna manera a sufrir. Pero el gozo profundo de saber que nuestros familiares pusieron su fe en Jesucristo, eso nos da una tremenda paz a nuestra vida. Y esa es la gran diferencia. ¿Es muy complicado? Yo sé que tú lo entendiste. Así es que si no has hecho una decisión, compartamos este mensaje tal vez con amigos nuestros que le estamos hablando del Evangelio, para que entiendan un poquito más de lo que significa relacionarse con Dios. Gracias por estar en este domingo, una vez más, y vamos a tener un momento de oración para despedirnos. Amado Dios, en esta mañana agradecido estoy, Padre amado, por haberte conocido a temprana edad en mi vida. Gracias, Señor, porque soy un hijo tuyo, no porque lo merezca, sino por el mérito que hizo Jesucristo por mí. Bendito Dios, yo te ruego que tú traigas salvación a aquellos que aún no te conocen, que sigas trabajando. Estamos orando por tantas personas, Señor, aquellos que nos rodean, familiares, amigos, Señor, que ellos también puedan llegar a través de nuestro testimonio, de compartir este mismo mensaje, ellos pueden llegar a conocerte en su vida y traer, Padre amado, la alegría del Evangelio a sus corazones. Señor, ruego por las necesidades que están sufriendo tus hijos y aquellos que no son tus hijos también. A veces a través del dolor también podemos conocerte. Bendito Dios, bendice nuestros países también, especialmente ruego por Colombia, que está padeciendo tanta violencia, y todos los países de Latinoamérica, todos los países del mundo, de alguna manera, de una u otra manera, Señor,
estamos viendo la evidencia de los corazones alejados de Dios. Padre amado, cuando no tenemos paz contigo, cuando no tenemos reconciliación contigo, es muy difícil que podamos tener reconciliación con nuestros semejantes. Por eso yo oro, Padre amado, para que muchos puedan venir a ti, a los pies de la cruz, y entregar sus vidas en tus manos. Bendícenos, Señor, para hacer bendición a otros. Despídenos con tu paz y tu bendición. Te lo pido todo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga, y si Dios lo permite, así nos vemos la próxima semana.